Buenas, Buenas. ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo Gracias va? ahí por el cumplido. Estuve viendo el documental de Get Y Back, bueno, unas porque partecitas. tenés rock, tenías que ver el documental de los Beatles que arrancaste el primer capítulo. Así, un poco del primer No, capítulo. arranqué. Hay una parte que está circulando en Twitter que es cuando hacen el tema Get Back, Sí, cuando nace un tema, el nacimiento de un tema. Se los recomiendo. Porque no tenían impresionante. nada y estaban los otros bostezando y está Paul ahí tocando la guitarra y sale el riff y todo, impresionante. Un Impactante, poco impactante. Así que, lo que veías vos también, Leo. Sí, sí. Bueno, Juan, tenemos que hablar de esta nueva variante, Omicron, que además da mucho que hablar también por el nombre que le pusieron, que no sabemos bien por qué va. bueno, sí, volvemos, digamos, a, a la cruda realidad de la pandemia. Sí. Bueno, para hacerlo rápido, la semana pasada surgió una noticia alarmante, se detectó una variante nueva. Primero la denominaron B11529 en Sudáfrica. Automáticamente compartieron, digamos, el registro genómico de la variante. Perdón. Eh, y por la denominación le pusieron al final Omicron. En realidad, por el alfabeto griego, seguiría Nu o Sí, pero bueno, Nu como se confunde con nueva, y Sí porque es el apellido de alguien muy famoso, no sé a quién le suena, pero prefirieron no ponerle el apellido de Xi Jinping, Algo así más que neutral, quedó. algo más neutral. Tampoco estaría bueno para Xi Jinping tener como el nombre, digamos, de una variante muy complicada. No, Xi Jinping por ahí le queda bien, pero bueno, prefirieron no tener ese problemita. Bueno, quedó Omicron. A ver, algunas cuestiones. Primero, lo que se sabe, la variante esta viene de mediados de 2020. ¿Sí? Los estudios genómicos lo que muestran es que viene directamente desde ahí, pero emerge más o menos el 7 de octubre. ¿Sí? Y se duplica cada poco menos de 5 días. O sea, cada poco menos de 5 días en esa región empezó a duplicarse y ya está, digamos, casi desplazando a Delta, rapidísimo. ¿Cómo es la variante? Bueno, ustedes saben, las variantes tienen mutaciones y esta tiene más o menos 32 mutaciones solamente en la proteína Spike, que es la corona del virus, y tiene básicamente las peores mutaciones de todo el resto de las variantes, todas juntas y más. Ah, qué Y lindo nuevas escenario. mutaciones más. Juan, ya hay imágenes, ¿no? Bastante nítidas de cómo es la variante y esta modificación en la parte de las coronas, que es como lo más visible. Sí, sí, digamos, apenas ya como se compartió el registro genómico, ya se pusieron a trabajar investigadores de todo el mundo, y lo que encontraron es esto, digamos, el tipo de variante ya se conocen por otras, digamos, el tipo de mutación se conocen por otras variantes y no pronostican nada bueno. Ahora, eso es lo que se especula en ciertas cosas. La mayoría de las cosas son especulativas porque todavía no se tiene información científica. Eso es lo primero que hay que decir. Pero bueno, veamos qué es lo que se sabe hasta ahora. Ayer la OMS sacó un comunicado que tiene ciertas definiciones. Veamos qué es lo que se sabe hasta ahora y todavía lo que se presume, pero no se sabe. Una pregunta El comunicado. perdón, no, por ahí lo dice el comunicado, pero una pregunta que por ahí surge mucho es si esta se transmite más, porque vos decías que se duplicaba, ¿no? Cada 5 días, bueno, si se transmite más que el resto de las variantes que conocemos. Bueno, sobre transmisibilidad todavía no se tiene la información concluyente. Hace falta, digamos, ver más información, pero si se tiene en cuenta lo que pasó en la provincia de Sudáfrica, donde se encontró la variante, se presume que se transmite muchísimo más rápido. Dicen que hasta 5 veces más que la variante original, 500% más. Ya es dominante frente a Delta. La positividad en esa provincia aumentó de 1% a 30% del total de test. Se monitorearon aguas residuales en Pretoria y ahora que ya se conoce la variante, digamos, se volvió a
analizar los registros previos y ya tiene los niveles del pico de Delta en poquitas semanas. Después, hay casos, pero más anecdóticos, que muestran que sería muy, muy transmisible. Pero ya estos datos epidemiológicos de esa zona están mostrando que rapidísimo avanzó. Tengan en cuenta que antes la variante original, ¿se acuerdan que en un momento decíamos que duplicaba cada 15 días? 15 días, bueno, ¿no? Quedó tan claro, atrás que esto como que nos olvidamos. Claro, esto es menos de 5 días y bueno, el salto de positividad y estas cuestiones epidemiológicas y sumado a que las mutaciones que tiene son las que apuntan a mayor transmisibilidad, bueno, parecería que es muy transmisible. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hoy dijo que el riesgo es alto, ¿sí? Es de muy alto riesgo la variante Omicron. Automáticamente ya la pusieron como variante de preocupación, cosa que con otras variantes estuvieron viendo. Incluso con Delta tardaron varios días. En este caso no, directamente la llamaron así. Eso por la transmisibilidad, que es un dato muy, muy importante, ¿sí? Después, otra cuestión es lo que se llama escape de inmunidad. O sea, esta variante va a hacer que nos reinfectemos, que quienes tuvieron COVID antes o se vacunaron. Bueno, se presume que sí. Incluso la OMS dice que se presume que sí, que aumenta el riesgo de reinfección por las características que tiene, pero también tienen que hacer pruebas de laboratorio. Por ejemplo, se estaba cultivando recién el virus para compararlo con los sueros de personas recuperadas y con vacunas, y todo eso lleva semanas. Entonces, más o menos se va a demorar por lo menos 2 semanas en saber a ciencia cierta eso. Pero ya la OMS presume que sí. O sea, Juan, Después, esto sería tanto para las personas vacunadas como para las personas infectadas o combinaciones de ambas, ¿no? O sea, la posibilidad de riesgo de reinfección. Claro, sí, es lo que se llama inmunidad natural por la infección previa o inmunidad adquirida. Pero bueno, hay que hacer las investigaciones científicas y ahí se verá, pero se presume que sí, por esto que les decía antes, por las características que tiene. Después, una cosa buena, bueno, es detectable por el test PCR y por las características que tiene se puede detectar directamente con la mayoría de los test PCR, si es esa variante o no, porque, digamos, tiene una configuración particular. Y están estudiando si otros test las detectan. Los tratamientos parecería que funcionarían, eso también lo dijo la OMS. Y la tercera cuestión importante con una nueva variante es la severidad, o sea, cómo es la enfermedad que ocasiona. Anduvo circulando unas declaraciones de que era una enfermedad suave, pero fue desmentida. O sea, una médica sudafricana dijo, bueno, todos los pacientes que tuvieron esta variante tuvieron una enfermedad suave, pero en realidad eran todos pacientes, varones y mujeres jóvenes, sin problemas de salud. Entonces, no era representativo de nada, así que fue desmentido. ¿Qué es lo que se puede saber? Hay un gráfico ahí que yo lo traje para mostrar, digamos, un dato epidemiológico. No sé si lo tiene Jero por ahí. Es que las hospitalizaciones en esa provincia... bueno. No lo tenemos al gráfico, pero bueno, comentémoslo. No importa. Lo digo, las hospitalizaciones en esa provincia en las últimas 2 semanas se duplicaron. ¿Sí? Esto, bueno, la OMS dice, esto puede ser porque por un aumento general de conjunto, no necesariamente puede ser esa variante, pero bueno, es un dato como a tener en cuenta. ¿Y en qué otros países se detectó? Bueno, se van agregando hora a hora diferentes países, porque la van detectando. Hasta ahora, Sudáfrica, Holanda, Botsuana, Egipto, Bélgica, Holanda. En Holanda, 13 pasajeros de 2 aviones llegaron con la variante. Israel, Bélgica, República Checa, Alemania, Austria, Inglaterra, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Italia, Portugal, Escocia, y en Francia están estudiando 8 casos más. Claro. O sea, rápidamente ya es una variante que circula. Ahí yo veía en varios equipos de fútbol que estaban aislados por
por esta nueva variante en Europa. Por lo que vos nombrás, todavía no se detectó en ningún país de América. No, todavía no, pero tengan en cuenta que uno de los problemas de la pandemia es la baja vigilancia genómica que hay. Claro. Incluso en Estados Unidos hay relativa baja vigilancia, entonces probablemente se presume que va, digamos, ojalá que no, y deberían habilitarse todas las medidas para que no, pero que va a circular. Bien. Bueno, y respecto, entonces, respecto de las causas, Juan, o sea, ¿cuáles son las causas de este tipo de emergencia? Y la otra pregunta, que ya, o sea, se lo toma también, no sé, de manera un poco con cierto humor, ¿no? También aparecen los memes o comentarios que recién leí algunos en Twitter que decía, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a los recreos entre variante y variante hasta... ¿Hasta cuándo? Claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta Claro. cuándo esta dinámica de, bueno, variante nueva, impacto, se regula, se controla relativamente, parcialmente? Y, bueno, ¿cuál es la dinámica que se ve? bueno, aguante el humor Por un y nos lado. permite, digamos, sí, yo, digamos, sí, uno va viendo todas las cosas y ya vamos por digamos, este es el día 600 y pico de año 2020, ¿no? Digamos, Ujú. ya hace 2 años que vamos con la pandemia. Por suerte acá, digamos, vimos un descenso, pero ahora empezamos a ver un ascenso como la variante Delta recién. Y es una cuestión seria. O sea, la definición es que así como en el origen del virus, del coronavirus, está, por ejemplo, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas donde viven los virus y hace que salten, ¿sí? Si continúa la pandemia y seguimos viendo variante tras variante que siguen apareciendo y proliferando, esto tiene que ver con cosas muy concretas que tienen que ver con la irracionalidad con la cual el capitalismo trata la salud en general y la pandemia en particular, y en particular las vacunas. O sea, mientras hay países que tienen toda su población vacunada y tienen vacunas para vacunar más de 2 veces a toda su población, hay países que todavía no llegaron ni a vacunar con una sola dosis ni al 1% de su población. Les doy unos números para que vean. Se administraron 7.800 millones de vacunas de COVID en todo el mundo. El 53% de la población tiene al menos una dosis. Pero ¿cómo se distribuye eso? Bueno, de las dosis totales por 100 personas, los países de ingresos altos tienen 147. Los países de ingresos medios, de ingresos bajos tienen 68. Y los países de bajos ingresos tienen 7 nada más, 7 vacunas. Y si uno ve el mapa total, en África, el porcentaje de vacunación del promedio no llega al 10%, con una sola dosis. Es bajísimo. Es bajísimo, es casi completamente nulo, digamos. irracional. Más tendiente a nulo que a porcentaje de vacunación. Exactamente, y si siguen apareciendo variantes es básicamente porque el virus circula, digamos, no hay mucho misterio. Después, cómo el azar juega y otras cuestiones, pero en la medida en que siga circulando el virus, hay mayor probabilidad de que aparezcan diferentes variantes. Esto se sabe desde el principio, del comienzo de la ciencia, digamos, científicas y científicos que se dedican a estudiar virus, saben que es una posibilidad, ¿sí? Lo que se fue viendo con el coronavirus es que al principio se dudaba si las variantes iban a ser mejores o peores. Bueno, hay muchas probabilidades de que vaya sucediendo esto que estamos viendo, ¿sí? De que bueno, fue lo que tengan pasó. características. Recuerdo que lo charlamos con vos también cuando fue el impacto mayor de la Delta y esa cantidad llamativa de casos en India y todo, que fue, recuerdo, respecto de nuevas variantes y del impacto y de lo que implicaba que la circulación del virus generara
¿no? También porque en los países centrales había más tranquilidad, bueno, altos porcentajes de vacunación, no pasa nada, pero se vino la Delta, digamos, generó una nueva preocupación, y me parece que respecto de Omicron, digamos, si se comparan las tapas de los principales diarios de aquel momento cuando apareció la Delta con fuerza y ahora, es similar, digamos, también nuevo miedo, Dale. impacto, incluso impacto en las bolsas, o sea, es un poco repetir la situación. Totalmente. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Las bolsas cayeron el viernes, diferentes países empezaron a cerrar las fronteras. Hay mucha alarma, los mercados capitalistas también acusan recibo y ven el peligro rápidamente. Les quería mostrar el mapa, que es bastante gráfico, ahí si lo tiene Jero. Ahí sí. Bueno, ese Sí. es el mapa de vacunación. Miren lo que es África. Bueno, Transparente. es una irracionalidad completa. Casi. ¿Cómo? Casi transparente, digo, no se ve de lo bajito que es la incidencia. Casi transparente. Bueno, esto es la irracionalidad con la que el capitalismo maneja la salud, y hay que decirlo, si siguen proliferando variantes es un gran negocio para las farmacéuticas. ¿Sí? Ujú. Y no hay ningún motivo, digamos, natural para que suceda esto, sino que es puramente porque se maneja a partir del lucro de estas multinacionales que manejan las patentes y la tecnología necesaria para producirla, y lo que ocasionan es esto, la disparidad que hay, las diferencias dan lugar a que haya continentes enteros donde sigue circulando el virus. Entonces, digamos, cuando decíamos levanten las patentes, y el Frente de Izquierda hizo una campaña, incluso fuimos al laboratorio de Sigman y señalamos que en Argentina se producían por meses vacunas que se exportaban, digamos, estuvimos en esa situación, entre otras cosas es por esto, digamos, la pandemia sin cambiar el eje, y que el eje no sea el lucro, sino realmente la salud, vamos a seguir probablemente, lamentablemente, viendo la emergencia de nuevas variantes. Entonces, más que nunca, vamos a ver cómo sigue esto y cómo sigue, digamos, la variante Omicron, de qué se trata, pero sin ir a una estrategia de lo que se llama COVID-0, ¿sí? Ujú. Que supone las vacunas, o sea, hay que levantar las patentes para que se pueda vacunar toda la población mundial, pero hay que ir más allá de eso, para terminar con las cadenas de contagio para que no siga circulando el virus, y eso implica cuestionar directamente lo que es cómo maneja el capitalismo la salud, ¿sí? Digamos, esto es como una sala, digamos, del horror del capitalismo y la salud. La pandemia, estamos viendo un capítulo nuevo, pero es importante ir sacando conclusiones. Así que bueno, esa es un poco la situación al día de hoy. Vamos a seguir viendo cómo se sigue desarrollando, y aparecen informaciones día a día. Vamos a tratar de ir para toda la audiencia contándoles qué es lo que sigue pasando. Además, ahí por lo que vos decías, es como que acá hay cierto relajamiento porque hay una tradición, si se quiere, una alta tasa de vacunación, si se quiere, ¿no? Con las 2 dosis ya avanzando en Argentina, pero empiezan a perder efecto quienes ya se vacunaron hace 9 meses, ¿no? Entonces aparece esta pregunta de, bueno, otra vez, ¿estamos preparados para la tercera dosis? ¿En qué situación estamos para enfrentar esta nueva ola? Ahí me parece importante, por eso lo que vos decías de cuál va a ser la estrategia y la importancia de levantar las patentes. Sí, una cosa, digamos, lo que ya se sabe hasta ahora es que la inmunidad va decreciendo con el tiempo. Por eso son necesarios ahora una tercera dosis de refuerzo, ¿sí? Es algo que ya se sabía, digamos. Las vacunas son buenas y funcionan, pero tiene esta característica. Y de fondo hay un epidemiólogo que a mí me parece que es muy, muy valioso lo que dice, Rob Wallace, y junto a muchos otros epidemiólogos y epidemiólogas están planteando una campaña de COVID-0, además de levantar las patentes y señalar el negocio, digamos, que significan las nuevas variantes. Rob Wallace ayer sacó un artículo que dice: lo que las variantes obtienen de un sistema huésped basado en el lucro, que se deniega a sí mismo la inmunidad colectiva, esto de que no se vacuna un continente entero, la industria lo gana con la proliferación de nuevas variantes.
es un negocio para las farmacéuticas. Pfizer ya dijo que en 100 días puede llegar a tener una nueva vacuna para Omicron. Claro. Digamos, hay que ver si eso es así. Pero, digamos, acá lo que está de fondo y que hay que cuestionarlo es dónde van los recursos que deberían ir a salud, no solamente para las vacunas, sino para que haya testeos, por ejemplo, masivos en cualquier lugar y que nos podamos testear constantemente, condiciones de trabajo adecuadas, para que haya ventilación cruzada en los diferentes lugares de trabajo y todo lo que venimos señalando para poder aislarnos cuando es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esto actualiza un poco lo que venimos diciendo desde el minuto 1 de la pandemia. Hay que cambiar las prioridades y no puede ser el lucro, sino que tiene que ser la salud. Si no, esta situación probablemente la vamos a seguir viendo. Una reflexión, digamos, para ver el panorama total. Hay 3.000 millones de personas en el mundo que todavía son susceptibles, por ejemplo, ya sea por no estar vacunadas ni por haber tenido infección. Entonces, digamos, las posibilidades para el virus, para poder expandirse en el cuadro general, todavía son tiene dónde hacerlo, tiene dónde hacerlo. Juan, bueno, claro, queda actualizado el panorama y bueno, como siempre, si llega, bueno, van a salir seguramente nuevas definiciones respecto a Omicron y al problema más general del COVID y las charlaremos.